Durante los meses de verano aumenta el riesgo de que los niños contraigan otitis externa difusa, más conocida como la otitis del nadador, ocasionada por los gérmenes que se encuentran en el agua de las piscinas, estanques o de algunas playas con poca corriente, y son las principales causas de padecer esta infección. Empieza con un ligero picor, pasando luego a un dolor de oído de leva intenso que aumenta al tocar el pabellón auricular, aunque estas infecciones también pueden ser ocasionadas por virus u hongos en los oídos. Hay que acudir al médico cuando aparezcan estos síntomas, pero también podemos tomar algunas medidas para prevenir la infección de oídos, como por ejemplo mantener seco el oído del niño, utilizar tapones y asegurarse de que no quede agua en el oído después de bañarlo. Bueno, algunas pautas en las que vamos a profundizar en los próximos minutos con María Asunción Gaspar, que es pediatra del Servicio de Pediatría de Hospitén. Doctora Gaspar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estivali. Bueno, me imagino que la otitis es de esas infecciones más frecuentes que se encuentran en la consulta del pediatra, ¿no? Muy frecuente, además todo el año. En invierno por un motivo y en verano por otro, pero todo el año, todo el año. Claro, en verano frecuentemente las que tienen que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? La otitis del nadador, esa que viene mucho por el tema del contacto con las piscinas, con el mar, con el agua, ¿no? Claro, y bueno, y eso que aquí tenemos piscina y agua todo el año, ¿no? Pero indudablemente los niños pasan mucho más tiempo en remojo en verano y son las que habitualmente vemos, que son menos graves. Son muy dolorosas, pero muy poco graves, porque son externas. Y luego en invierno pues viene la de los catarros, los mocos y demás. Bueno, hablamos de dos tipos. Está la otitis externa, que en este caso es la más frecuente en verano, doctora Gaspar, y luego está la otitis que es media aguda, a lo mejor un poquito más grave, pero vamos a ir por partes. En cuanto a esta que nos afecta en el verano, ¿cómo se presentan sus síntomas? Pues fundamentalmente es dolor, y además hay que reconocerlo desde el principio porque es muy muy doloroso para los niños y la verdad es que los niños responden muy bien luego al tratamiento, que son unas gotitas y podemos arreglarlo rápido, ¿no? Lo más difícil del tratamiento en este caso es que no se debe mojar el oído mientras que están con la infección, entonces decirle a un niño que esté 5 días o una semana sin bañarse es complicado. Claro. En verano, por eso tenemos que estar todos muy atentos a los primeros síntomas para atajarlos rápido. Ajá. ¿Y se produce fiebre este tipo de otitis externa? No produce fiebre. La otitis externa ocurre porque el conducto auditivo externo, la parte de fuera, pues pierde su protección natural con tanta agua, pierde la cera o a veces al utilizar bastoncillos, heriditas, y entonces pues se sobreinfecta y se inflama, y lo que produce sobre todo muchísimo dolor, eso sí. Me imagino que en cuanto se le toca un poquito el oído al niño o incluso al tragar, no sé si ellos notan ya ese dolor, ¿no? ¿Saben? Lo suelen notar mucho cuando se quitan las camisetas, ¿sí? Precisamente, cualquier cosa que toque el pabellón auditivo externo. ¿Sí? Bueno, y hablando ya de la parte que corresponde a la campaña otoño-invierno, porque sí es verdad que luego nos encontramos que en verano el contacto con las piscinas, como estamos viendo ahora, es lo que repercute en esta frecuencia de visitas a la consulta del pediatra. Sí es verdad que en invierno es otra causa, que puede ser ya los mocos, los constipados, los resfriados, ¿no? Sí, yo estoy echada a temblar, porque empieza el colegio la semana que viene, y las guarderías y todo, y esto es una bola de nieve que va cayendo por la montaña. Pues sí, es la complicación más frecuente de un catarro de vías altas en niños muy pequeñitos, por el acúmulo de secreción e inflamación dentro de la parte alta de la nariz, que es lo que está comunicado con la parte del oído medio. Y ya es una infección más seria, cursa con fiebre, se trata de un acúmulo de material sobreinfectado intracraneal, entonces son infecciones que ya requieren el uso casi siempre de antibióticos, vía oral y otro tipo de medidas. Bueno, hay muchas madres que se pueden asustar porque puede que por la mañana aparezca la almohada un poquito manchada, con un líquido a lo mejor amarillo, que a lo mejor proviene del oído, teniendo en cuenta que eso lo que se le ha diagnosticado es una otitis. ¿Se deben asustar por este tipo de motivos o es algo normal? Pues mira, si es una otitis externa, no tiene fiebre, la que hemos dicho ahora de piscina, muchas veces segrega un material igual que una herida o un granito que se te infecte, y eso no tiene más importancia porque con las gotas con lo que la solemos tratar se cura sin problema. Otra cosa distinta es una otitis media aguda, febril, claro, que ves que sale material por el oído porque eso puede indicar una perforación timpánica, y eso es una cosa un poquito más seria, ¿no? Entonces sí, hay que distinguir cuál es la causa, pero claro, siempre consultar con nosotros y explorar el oído, claro. ¿Y entonces se puede romper el tímpano por una otitis? Sí, muchas veces sí. La otitis media aguda, como se acumula mucho moco dentro del oído, el moco está a tensión al lado del tímpano, y el tímpano al final pues, se perfora para dejar salir este material hacia afuera, ¿no? Es como una especie de protección. El tímpano se protege y dice o sale esto por algún lado. Lo que pasa es que, claro, una perforación abierta, comunicada con el aire, entonces es un poquito más complicada y hay que tratarla a conciencia. Bueno, dolor, fiebre, pero ¿hay otros síntomas asociados a la otitis? En niños muy pequeños, sobre todo la irritabilidad y el llanto y la imposibilidad de dormir.
claro, no pueden dormir los pobres, el dolor te impide dormir y a veces tienen problemas para tragar, le molesta al mover la cabecita y hay que vigilar sobre todo que no haya signos de inflamación alrededor del pabellón auricular, ¿no? ¿Y hasta qué punto también afecta la dieta, lo que le demos de comer en una etapa de mucho moco, sobre todo ya teniendo en cuenta esa temporada otoño-invierno, porque muchos también se mostrarán inapetentes a la hora de comer, ¿no? Claro, porque lo primero que pierden es la sensación de gusto. Si no, yo le digo muchas veces a los padres, intentad vosotros imaginaros lo que es comer con una pinza en la nariz sin que te sepa nada. Les cuesta tragar porque no respiran bien por la nariz, entonces eso le hace perder muchísimo el apetito y a veces simplemente con el hecho de tragar, con toda la inflamación que hay en el área, pues también les duele. Parece que es una tontería los catarros, los mocos, pero les produce a los niños muchos problemas para su vida diaria, ¿no? Bueno, pero ¿prevenir se puede? ¿Se puede prevenir? Bueno, pues lo primero es intentar que la escolarización de los niños sea que no sean muy pequeños. Cuanto más pequeños se escolarizan, más propensos son a coger este tipo de infecciones y peor se defienden. Y luego lo único que se ha demostrado eficaz para prevenir estas complicaciones es el lavado nasal con suero, pues de manera rutinaria cuando los niños acuden a guardería. Simplemente eso. En verano lo cambiamos por un baño a las Teresitas. Más o menos igual. Y hay unas edades, doctora, en las que incide más este tipo de infecciones, la otitis. Claro, cuanto más pequeño es el niño, y es muy fácil de entender, más pequeña es la cabeza, más pequeños son los conductos, con más facilidad se inflaman y más facilidad se obstruyen, ¿no? Entonces, siempre mucho más grave y más frecuente el niño más chiquitito. Me imagino que conforme va creciendo el niño, a lo mejor este tipo de infecciones va desapareciendo, sí, ¿no? Es muy habitual en época de guardería y luego durante el periodo preescolar, pero luego ya es extremadamente raro en niños más grandes, ¿no? Y cuando son muy frecuentes estas otitis, doctora, ¿ya es conveniente recurrir a un otorrino? Claro, es que hay veces que si se infecta, se trata, se infecta y nos metemos en un bucle, a veces se puede cronificar. Entonces sí tenemos nosotros una serie de requisitos en los cuales estamos pendientes para ver si el niño necesita que se remita a un otorrino o no. Pues si son más de 5 infecciones al año, si el niño no oye, porque es una causa importante también de pérdida de audición, o si no puede dormir, por un ronquido intenso que no le deje respirar con pausas de apnea. ¿Y en algún momento hay que recurrir también a la intervención quirúrgica para tratar este? Sí, cada vez son las menos porque tenemos muy buena asistencia a las consultas de pediatría, está todo muy pendiente, hay medicamentos preventivos, los padres están muy a la labor, cada vez se utiliza menos, hay que echar mano de ellos menos, pero se siguen interviniendo niños, cada vez que se cronifica, sin duda. Claro. Bueno, y remedios naturales, porque luego también hemos escuchado a muchas madres decir, bueno, eso te pones un pañito caliente en el oído y a lo mejor eso se va aliviando. Bueno, pero no sé hasta qué punto los remedios naturales sirven para este tipo de infecciones. Bueno, muchas veces los remedios naturales son muy sabios y llevan mucho más tiempo que los actuales. La otitis externa, el calor seco les alivia y muchas veces los niños con otitis, los pequeñitos, las madres notan que quieren dormir siempre pegados sobre ellas con el oído puesto al pecho y es que eso, el calor sí que les alivia en los dos tipos de otitis casi siempre. ¿Y esto se transmite? Pues las otitis externas no, vienen por un problema de pérdida de protección del oído o de la calidad del agua con la que te estés bañando y no es contagioso. Las otitis medias tampoco, lo que se te contagia es el catarro que te las ha provocado, eso sí. ¿Y cuánto es importante también son los lavados de las fosas nasales también para evitar la descongestión del moco, ¿no? Pues importantísimo, eso estamos todos los días nosotros dando, sí. El uso del suelo fisiológico, ¿no? O el agua de las Teresitas en verano. Bueno, en cualquier caso esperemos que no sean muchas las otitis que pueda tener a partir de ahora, sobre todo con el inicio del curso escolar, sí. Doctora Gaspar, pero sabemos que también en verano las otitis son muy frecuentes con el uso y el disfrute del agua del mar y de las piscinas. Ha sido un placer que nos acompañe una vez más en Buenos Días Canarias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.